¿Qué pasa con la crítica que es tan poderosa como para frenarnos a hacer cosas que queremos hacer? ¿Por qué me importa atender la opinión de una masa de gente cuando de verdad ni la conozco? Creo que todos hemos hecho cosas que a personas de nuestro alrededor no le parecen. Es como un acto casi revolucionario publicar algo que exponga lo que sientes, pero al mismo tiempo las cosas que exponen sentimientos son las cosas que más conectan a los humanos. Siempre va a haber parte de que la gente va a criticar, o sea, no podemos controlar lo que todas las personas piensan y no podemos caerles bien a todos. La gente que te critica es porque le gusta lo que haces, pero no se atreve a hacerlo. Yo no podía creer que estaba compartiendo esa parte tan vulnerable de mí a sus 30 personas que había. Cada quien está tan concentrado en su propia preocupación sobre qué va a decir el otro, que se nos olvida que el otro no está tan concentrado en nosotros mismos. Muy humano. Un espacio donde vamos a hablar de cosas que vivimos desde lo genuino. Las dos estamos en nuestros 20 y es una época muy confusa. Muy. No buscamos soluciones, no buscamos respuestas a nuestras preguntas porque nadie sabe nada. Lo que sí sabemos es que es muy humano sentir, no entender y guiarnos por los deberías. Yo soy Ilana. Y yo soy Rebeca. Y bienvenidos y bienvenidas a Muy Humano. Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Muy Humano. El día de hoy tenemos un súper tema. Siempre decimos lo mismo, que tenemos un súper tema, pero genuinamente son muy buenos temas, lo siento. Sí. Y creemos que, bueno, este es un tema muy humano, como se llama el podcast, y que probablemente si lo estás escuchando, chance y lo has experimentado. Y, bueno, chance y te relacionas con alguno de los ejemplos que compartiremos de nuestras vidas. Estamos seguras de que todo humano se va a relacionar, aunque sea con el tema principal. Ojalá que se relacionen con los ejemplos específicos, pero todos los humanos experimentan este sentimiento. Es algo muy humano y también es algo que no se platica tanto. Así que hoy vamos a quitar un poco de tabús y más bien vamos a hablar de algunos temas tabús que son un poco retadores de hablar hasta para nosotras, pero creemos que es importante traerlos a la mesa. Sí. Vamos a empezar. Y bueno, y si les sigue siendo de tema relevante y siguen escuchándonos hasta este momento de 2 minutos, el tema de hoy va a ser, por favor, Cosas que no hacemos por el miedo al qué dirán. ¿al qué dirán? Sí, sé qué dirán. Creemos que hay muchas cosas que paramos de hacer o que nos da miedo, que titubeamos para hacerlas por lo que van a decir las otras personas. Entonces, para el tema de hoy vamos a hablar de ciertos ejemplos que vivimos nosotras y algunos chance y no tan resueltos y algunos que están en proceso. Y La mayoría de ellos no tan resueltos, sí, a decir. Ojalá algún día los tengamos resueltos, pero vamos a ir ejemplo por ejemplo y nos vamos a ir aventando en este tema. sí, a ver si llegamos a entender un poquito desde dónde viene la crítica. Exacto. Creo que vamos a empezar por eso. ¿Qué pasa con la crítica que es tan poderosa como para frenarnos a hacer cosas que queremos hacer? Sí, creo que hay una parte muy importante que nos importa, valga la redundancia, nos importa mucho lo que los otros dicen y lo que van a hablar, que muy probablemente lo que están diciendo las otras personas no nos vamos a enterar, pero igualmente nos da miedo hacerlo, por el qué dirán. No entiendo muy bien por qué nos frena tanto. La verdad, chance, y ojalá llegaremos a eso. Pero, ¿tú qué opinas de esa pregunta? Yo opino que se puede dividir este qué dirán en dos perspectivas diferentes. Está el qué dirán, o sea, vamos a usar la palabra crítica, o sea, la crítica de una persona en específico o de personas en específico y la crítica de la sociedad. Claro. Y lo veo así porque creo que hay cosas que yo no hago por miedo a esa crítica específica que me es más fácil superar, digámoslo así, que esas cosas que no hago por miedo a la crítica de qué dirá la sociedad. Me parece muy fuerte porque si es así y tú te sientes también así, ¿por qué me da más miedo superar o hacer algo de una masa de gente en mi mente que ni conozco realmente y que, ¿por qué me importa atender la opinión de una masa de gente Sí, cuando de verdad ni la conozco? 100%. Y bueno, creo que podemos poner el primer ejemplo con eso que dices, con algo que para nosotras dos era como
tema importante del qué va a decir la gente y que bueno, que es el podcast, que es Totalmente. que el hecho que para que nosotras estemos haciendo esto, hay una parte muy importante de qué va a decir la gente de esto. A ver, cuando hace como un año empezamos con esta idea, probablemente, ¿qué pasaba por tu mente? Antes de verdad, ya lo estamos haciendo, ya rompimos eso. ¿Qué pasó por tu mente? O sea, creo que me daba mucho miedo, o sea, como que abrir este espacio, pero sí, uno de los factores importantes era lo que la gente iba a decir al respecto. O sea, hasta el cierto punto de que me cuestionaba si sí lo quería hacer. Y creo que también por eso lo aplazamos tanto, porque por un lado, de verdad lo queríamos hacer mucho y era un proyecto que teníamos todo el tiempo en la cabeza y que hablábamos de ideas y que todo el tiempo nos mandábamos, mira, podemos hablar de este tema, mira, deberíamos de hacerlo de esto, este debería ser el nombre del podcast que lleva mucho tiempo en nuestras mentes y tal, pero había algo que no nos permitía hacerlo. Y me impresiona mucho porque es algo que queremos hacer desde hace mucho tiempo, genuinamente lo queríamos hacer. ¿Cuántas cosas que genuinamente queremos hacer no hemos hecho? Sí, Y es muy triste. 100%. Y hay algo ahí que chance es una razón por la que no lo habíamos hecho antes, pero como que no estábamos siendo capaz de soltar esa importancia del qué dirán de las otras personas. A ver, esto que nosotras estamos diciendo el podcast es un ejemplo que se pone en nosotras, pero a ver, todas las personas que empiezan algo público están expuestos al qué dirán, o sea, Totalmente. desde la persona youtuber que empezó, el artista que empezó, todos los ejemplos que te puedas imaginar, empiezan desde el qué dirá la otra persona y las personas que son capaces de sí seguir con su proyecto son esas personas que pudieron soltar con el miedo al qué van a decir las otras personas. Ahorita que dices esto se me viene algo a la mente. Creo que hay muchos tipos de qué dirán, pero en especial el qué dirán que tiene que ver con qué van a decir de que yo me abra, de mostrarme vulnerable, de mostrarme no perfecta, es muy aterrador. Y esto es lo que nos estaba pasando en el podcast, porque aquí nosotras intentamos de verdad ser no más genuinas y mostrarnos muy humanas, no pretender que somos algo que no somos. No, parte importante de lo que es el podcast es hablar desde lo auténtico, desde lo que nos está pasando y para hacer eso sí tienes que, o sea, tenemos que enseñar como cierta parte de nosotras que, pues, que es difícil cuando, no sé, chance y normalmente no estamos acostumbradas a enseñar así. Con cualquier persona, no. Y siento que está muy castigado en la sociedad mostrarse como uno es auténtico. Pero después me pongo a pensar que lo que más te hace conectar como humano son las cosas más auténticas. Siempre. Entonces tú escuchas una canción, acabas de cortar con tu novio y escuchas una canción que de verdad describe cómo te sientes en ese momento y es lo que más te hace conectar. Siempre. Pero al mismo tiempo, si tú llegas a un lugar donde no conoces a la gente o lo que sea y te sientas con alguien y te pregunta, ¿cómo estás? Y en vez de decirle bien, ¿y tú? Le dices como, no, pues la verdad, estoy muy mal, porque acabo de cortar y me siento así. Eso no sucede, está muy castigado. 100%. Y a mí sí me pasa, yo sí me siento completamente me funciona mucho más a la hora de relacionarme con alguien cuando conecto desde la autenticidad. Y creo que es un poco lo que tratamos de hacer, y en general la gente que trata de hablar desde lo que realmente está pasando, o sea, ese ejemplo que dices de las personas que sacan sus canciones expresando lo que sienten, o las personas que publican libros de cosas que les pasó, o Es como un acto casi revolucionario sí, publicar algo que exponga lo que sientes, pero al mismo tiempo las cosas que exponen sentimientos son las cosas que más conectan a los humanos. O sea, es como contradictorio. sí. Y también ahorita que dices eso, pensé que sí, una parte es cuando las personas exponen desde sus sentimientos, que eso es como lo que esperamos hacer, pero también las personas que se exponen en general, o sea, como que se ponen como en una mirada pública, ahí como que te estás exponiendo de igual forma, o sea, voy a dar ejemplos. Estar en un puesto alto en una empresa, te estás exponiendo a lo que tus empleados van a decir. Ahí estás expuesto Mm. a lo que van a decir. Esa es una cosa también valiente, como irreal, es algo que yo he pensado últimamente. En cada cosa que hacemos en la vida estamos expuestos al que dirán las otras personas. En la mayoría de las cosas, o sea, aquí te lo digo en un ejemplo de una empresa. Pero pensémoslo en la educación, una directora, una maestra. Bueno, la parte musical ahí está muy claro. Pero lo que me refiero es que en la mayoría de los oficios
estamos, o que forman parte de una sociedad, están expuestos al qué van a decir, porque trabajamos con personas. Pero ¿sabes qué creo ahora que lo dices? De alguna manera, cuando no somos tan valientes, evitamos ese reflector para no sobresalir de ninguna manera y entonces evitar el que dirán. Si tú pasas desapercibido, pues no hay opinión sobre ti. Claro. Y creo que como sociedad, y lo hemos hablado en otros episodios, es muy aplaudido de alguna manera. Bueno, no aplaudido, más bien no es tan castigado es pasar desapercibido. Y cuando te da una valentía y que logras un poquito salirte de esa caja, ahí es cuando te expones al que dirán. Pero el lugar cómodo es mantenerte Sí, un poco como, escondido. como en escondido. Y generalmente en esos lugares escondidos no haces lo que quieres. Sí, 100%. Más bien haces lo que los otros quieren de ti. Pero me da hasta cierta tranquilidad pensar que todos vivimos este sentimiento del qué dirán. Creo que no es un sentimiento muy, muy padre y creo que habrán personas que lo tengan más trabajado, pero pensar que por el hecho de estar metidos en una sociedad estamos expuestos al qué dirán. Desde que sales de tu casa, Ujú. vas a cruzarte con personas y si algo a la persona de enfrente no le latió con lo que tú estás haciendo, hay una opinión. Sí. O sea, Yo te pregunto a ti, ¿tienes algún ejemplo en la cabeza de algún momento que te has enfrentado al qué dirán? O más bien que has roto esa barrera de salirte de esta sociedad homogénea y decir, pues yo quiero esto y lo hago y me salgo y me pongo en el reflector un poquito. sí. A ver, un ejemplo que se me ocurre que pensé, que más bien que se nos ocurrió. Porque la verdad lo platicamos Ilana y yo no lo había visto como acto Revolución. revolucionario y hasta que me lo dijiste y lo Totalmente lo fue. pero bueno, se los comparto. Antes yo tenía el pelo largo y para quienes están viéndonos en video, tengo el pelo corto ya. Y para mí fue un tema. O sea, yo llevaba con el pelo largo toda mi vida, toda mi vida. Y siempre tuve el gusanito de cortarme el pelo. Siempre era lo que decía como, me quiero cortar el pelo y quiero intentarlo. Y, y no lo hacía, y no lo hacía. Y me pesaba mucho porque decía, ¿qué pasa si me corto el pelo y no se me ve bien? ¿Y qué pasa si me lo corto y me arrepiento? ¿Y qué pasa si me lo corto y qué van a decir las otras personas? O sea, me entraba este pensamiento intenso de, no, qué miedo cortarme el pelo. Y bueno, antes tenía el pelo muy largo, o sea, ahorita los que ven en YouTube está corto, pero antes lo tenía largo, o sea, muy largo. El punto es que llegó un día en el que dije como, ok, más bien no llegó un día, decidí que me iba a ir a vivir fuera y el hecho de que me fui a vivir fuera fue lo que me ayudó a cortarme el pelo. O sea, 2 semanas antes de que me fuera, dije: "¿Sabes qué? Me voy a ir a vivir fuera, es algo que he querido hacer mucho tiempo, me lo voy a cortar". Y así fue, 2 semanas antes de que me fuera, de hecho, en mi cumpleaños, fue todo un ritual, me fui a cortar el pelo, me costó muchísimo trabajo ese día, y me lo corté, a las 2 semanas yo ya me había ido de México, casi nadie me vio con el pelo corto, o sea, yo estuve fuera en los primeros, o sea, los meses desde que o sea, que me corté recién el pelo. Pues mira, primero que nada te ves diosa, guapísima. Gracias. Y sí puedo decir que creo que cortarte el pelo rompió una barrera. No nada más literalmente el pelo, sino que a partir de que te cortaste el pelo, sí creo que empezaste a romper muchos como topes que tenías tú sobre el qué dirá de la gente y empezaste a ser más auténtica en cosas que probablemente el cortarte el pelo fue como, bueno, ya me lo corté, no estuvo tan mal, de hecho me gustó mucho, me siento muy bien, te lo has mantenido así, Claro, y me lo sigo cortando. te lo sigues cortando, pero creo que son ese tipo de cosas que uno se da cuenta de que al final del día cada quien está tan concentrado en su propia preocupación sobre qué va a decir el otro, Sí, que se nos olvida que el otro no está tan concentrado en nosotros mismos. 100%. Y eso iba, es una de las razones principales, de lo que decía de por qué no me cortaba el pelo, es por lo que la gente iba a decir de mi pelo. O sea, ni tanto, o sea, parte de si me iba a gustar a mí o no, pero si no, si a la gente le iba a gustar el pelo. Y Total. hasta que decidí soltar esa parte y que me iba a alejar de esta sociedad que me iban a ver con el pelo corto, fue que fui capaz de cortarme el pelo. Y yo estoy muy orgullosa de ti, Gracias. porque de verdad sé que, o sea, entiendo lo que representaba en tu mundo. En tu mundo era hacer algo que no se acostumbra y que llevabas como reprimiendo un rato y de repente decidiste, me vale lo que piensen los demás, yo quiero,
me gusta cómo me veo así, si a ellos no les gusta que soporten, no, 100%. y ya. Y lo que sigue haciendo que me siga cortando el pelo es porque a mí me gusta cómo se ve. Y ya no me importa tanto, porque habrá gente, bueno, habrá gente que chance y no le guste, pero a mí me gusta cómo se ve el pelo así. Totalmente. Y me lo sigo cortando. Entonces ahí logré callar un poquito el qué dirán y pues me corté el pelo. Pues eso sucedió. Eso sucedía. Tú platícanos, ¿tienes alguna cosa en la que Sí, sientas que sí tengo una cosa. Yo con esta cosa creo que ha sido un viaje que ha representado muchos rompimientos del que digan en mi vida a partir de esta cosa y que todavía no me siento tan cómoda a hablar de eso, pero lo voy a hablar porque estamos acá. Resulta que una parte muy importante de mi vida, como bien sabrás, desde chica siempre he sido muy musical. ujú, Me gusta mucho tocar y también siempre me gusta mucho escribir. Y siempre he escrito, que si el journal, que si el no sé qué. Y llegó un momento en que empecé a escribir canciones. Y es algo que hice siempre, toda la vida, desde que tengo memoria es mi manera de expresión, ¿no? Cada quien tiene su manera de expresión. Pero desde que tengo 22 años, a lo mejor empecé mi primera canción, a lo mejor cuando tenía 13, yo qué sé, algo así, ya sabes, que me ponía a escribir mis cosas o lo que sea. Y lo mantuve en secreto, o sea, en un secreto hermético en mi casa también. Hermético total, no sé, muchos años, probablemente 7 años, 8 años. Hermético, o sea, si alguien entraba a mi cuarto cuando estaba en casa, tipo, escondía la hoja, o sea, me daba mucha pena esa sensación, o sea, el qué dirán hasta todo mundo de que me gusta escribir y que me gusta cantar y que me gusta tocar. Y poco a poco, de repente, un día, tengo un muy buen amigo que también es compositor y pues él justo es de las pocas personas que sí sabía que a mí me gustaba escribir y que me gusta cantar y que me gustan este tipo de cosas. Y de nos juntamos a escribir una canción que salió muy padre y que la grabamos, pero todo esto fue en un secreto total, total, Rebeca, o sea, nadie sabía, o sea, es como si yo hubiera estado de verdad teniendo la fórmula secreta de Coca-Cola guardada en mi cuaderno, o sea, de verdad. Y grabamos la canción y yo en ese momento ya no vivía en México. Me fui de regreso, o sea, venía de vacaciones a México, escribimos la canción, la grabamos, le metimos muchísimo esfuerzo, la talleríamos, nos asesoramos de gente profesional, metimos al estudio un mes y de repente me dijo, bueno, qué padre que ya la tenemos, la vamos a sacar. Y yo, que nadie sabía nada, que yo decía como, me van a linchar por esto, que oso, de verdad que oso. Y de verdad me dijo, no, la vamos a sacar, está muy buena, arréglate como puedas, pero la vamos a sacar. Y dije como, bueno, o sea, tipo, me impulsó mucho a hacerlo. Y dije como, pues va, y la sacamos. Ese día yo me acuerdo, estaba tan nerviosa, o sea, de verdad, del qué dirán, de qué va a decir la gente. Que ahora que se me ocurrió, que ahora ya se le ocurrió que ella canta, pues que ya se le ocurrió que ya se puso a escribir. O sea, yo decía, y de verdad, yo pienso en que no, es algo que ha sido tan parte de mí durante toda mi vida, pero me daba tanta pena. Sí. Y el día que la sacamos, recibí muy buenos comentarios, no recibí ni un comentario malo, ni uno, ni uno. Y fue tan liberador, y desde ese entonces ya me puse la camiseta que yo escribo, y escribo cosas muy padres, y ya, de repente hasta me subo al karaoke, y de repente voy a un bar y me dicen que me subo y me subo, es la cosa más divertida del mundo, y me siento a escribir con gente, y ya, se convirtió en un hobby mío tan importante de mi vida, sí. en algo que ya no es un secreto, porque no tiene nada de malo, al contrario. Es que yo realmente veo desde ese momento que salió esa canción un antes y un después. O sea, fue como si se quitó como, digamos que había como un hoyo en tu pecho que lo estabas tapando y salió esa canción y se abrió y todo lo que había dentro de la música como que fue, como que lo pudiste sacar y a partir de ahí yo te vi, ya has cantado en diferentes lugares, o sea, ya con más público, que antes no era eso, y ahora ya ciertas personas pueden ver ese lado de ti que es hermoso. O sea, yo la primera vez que escuché esa canción, yo lloraba y lloraba, o sea, yo cada vez que te veo cantar es muy hermoso, o sea, es porque uno estás enseñando una parte vulnerable de ti y una parte muy hermosa, muy, muy hermosa, y un poco lo que tú me decías a mí, es muy valiente poder sacar eso, teniendo en cuenta que las personas lo van a ver y que, pues, chance y alguien va a decir algo,
pero a pesar de lo que iban a decir, igual, pues, te animaste y no solo sacaste esa canción, como que ya o sea, has estado un poco más expuesta en cuanto a ese tema. Totalmente. Y en cuanto a ese tema, cuando, o sea, en la canción te digo que no recibí malos comentarios, en cuanto de que de repente ya es algo que es parte de mi esencia y de mi personalidad, esta parte musical que me encanta, sí he recibido comentarios de que, bueno, si eso es lo que te gusta a ti, o como que un poquito como echar hacia abajo, pero generalmente ya no me importa, porque como dices, tenía un hoyo dentro de mí que yo sentía que había algo, una parte tan importante dentro de mí que tenía que esconder. Sí, O sea, que no está bien, que no está bien. Y era algo tan importante para mí, que es como que uno de mis cachos más importantes, no están bien, escóndelo, mételo abajo de la cama. Y de repente lo saqué y entonces ya estoy más completa afuera. Entonces 100%. creo que lo más valioso de todo esto es como esta capacidad que tenemos de identificar esos cachos de nosotros, como si fuéramos un pastel, esa rebanada de pastel que la tenemos escondida, mientras más rebanadas de pastel logramos sacar, más completos nos mostramos, más auténticos nos mostramos, pero sobre todo más libres nos sentimos de vivir nuestra propia vida, que al final del día tu vida es tuya y de nadie más. 100%. Y es difícil, eso no le quita que o sea, que en el proceso es muy difícil como que sacar esa rebanada, porque hay muchas cosas, o sea, que implican sacar esa rebanada, ¿sabes? O sea, en el caso de la canción, o del podcast, o de cualquier cosa, es este miedo, o sea, lo que hemos dicho al qué dirán, pero al qué dirán que sí se cumpla, o sea, que los comentarios que hayan al respecto sean negativos. No sé, creo que todos hemos hecho cosas que a personas de nuestro alrededor no le parecen. Entonces, siempre va a haber parte de que la gente va a criticar, o sea, no podemos controlar lo que todas las personas piensan y no podemos caerles bien a todos y no podemos pensar de la misma forma que todos piensan para complacerlos. Al Entonces, contrario, creo que si nosotros basamos nuestra vida en complacer a todos, al único que no vas a complacer es a ti mismo. 100%. Me parece muy triste vivir una vida Sí, y no estoy diciendo que yo ya no la vivo así, porque te juro que yo todavía tengo mis rebanadas escondidas, claro, como todos. Pero sí tengo más consciente esta sensación de que si yo trato de complacer a todos, a la única que no voy a complacer es a mí misma y me voy a vivir una vida que no es mía. 100%. O sea, cuando tratamos de complacer al otro en el proceso, te estás perdiendo a ti, por más cliché que suene, siento que es una frase que saldría en Pinterest, Totalmente salió en Pinterest, pero pero creo que tiene la mayoría de las frases clichés son porque tienen razón. Perdón, esto lo quiero poner sobre la mesa. Todos los momentos clichés de la vida son porque conectas con ellos y te da cringe. O sea, algo pasa ahí, pero sucede. Ya, perdón. 100% estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por algo son Todavía clichés. existen. Totalmente, por eso se repiten tanto, pero repítelo. No, ya ni me acuerdo. Dijiste que si vives como que si tratas de complacer a alguien más, te van perdiendo en el proceso. Exacto, y sí, lo creo. O sea, porque algo que estaba pensando hoy en la mañana es que vamos a hacerlo como en alguna cosa un poco más cotidiana. O sea, estás en el salón de clases y das una opinión, y una opinión como, digamos, un poco controversial, que ya la dijiste y el salón completa la escuchó y fue una opinión que a los demás, a algunos les hizo mucho sentido y a otros no, pero a ti genuinamente te hace mucho sentido. La mitad del salón va a hablar de eso, ¿sabes? Y va a criticar eso que dijiste. Pero para ti, ese comentario que tenías que decir era como que importante, pues no lo ibas a parar de decir por lo que esas personas del salón iban a decir, No, o sí, más bien sí o sí. o sí. Creo que lo importante entender es qué hace uno, o sea, por qué hay niños que sí lo dicen y por qué hay niños que no lo dicen, ¿no? O nosotras mismas, ¿qué sucede ahí? Como, ¿cómo podemos aprender de esas experiencias en las que sí dijimos ese comentario para romper la indiferencia? Obviamente siempre y cuando no sea un comentario que va a A lastimar a alguien. a nadie, Siento. o sea, eso es una regla, ¿verdad? Pero no nada más comentario, como cualquier acción que tiene que suceder dentro de ti, tenerlo identificado para que cuando no estás haciendo algo por el que digan, entender que la crítica no es una crítica hacia ti como persona. Y aunque sale de la boca del otro como si sí fuera hacia ti como persona, la mayoría de las veces la crítica es un espejo del que lo dice. Y creo que entender eso ayuda mucho a acomodar ese dolor que puede causar una crítica y ayuda a quitarle el peso
a ese comentario negativo hacia ti. Sí, o sea, como lo que dices es como entender de dónde, también eso, como entender de dónde viene la crítica del otro. O sea, eso es algo también muy importante. O sea, las personas hablan desde sus experiencias y desde sus vivencias. Una persona que critica algo probablemente lo está criticando por su propia experiencia. A mí me funciona mucho que puede ser que a veces no lo pongo tan en práctica, pero cuando sí me funciona, es entender por qué está diciendo lo que está diciendo. O sea, y lo que decías, como no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con lo que estoy haciendo yo, sino que algo de lo que estoy haciendo le está moviendo a esa persona y, y le está chocando, pero viene algo de su experiencia. No sé si se te ocurre algún ejemplo de... Sí, hay una frase que a mí no me encanta porque creo que no aplica a todo, Ujú, pero creo que a veces sí aplica. Dice que la crítica, o sea, la gente que te critica es porque le gusta lo que haces, pero no se atreve a hacerlo. Y creo que no puede aplicar en todo, obviamente, sí, pero sí creo que cuando alguien te critica personalmente, o sea, este tipo de críticas son muy dolorosas, es porque algo tuyo está moviéndole a esa persona que por alguna razón tú sí rompiste con ese peso del que dirán y te aventaste y esa persona no lo ha logrado. Y entonces le mueve, o sea, le da impotencia y le da coraje sentir que por qué yo no me he aventado a hacer eso que quiero. sí. Y creo que eso pasa mucho, por ejemplo, con el tema de la música. Bueno, yo lo relaciono conmigo, ¿no? Que hay esta sensación de que me daba mucha pena decir que escribo y que canto, porque había como mucho estigma de como que qué pena que cantas o lo que sea. Pero la gente que se atreve, y no soy yo en este caso, ¿verdad? Porque pues yo nada más escribo de repente, pero la gente que se atreve, los cantantes que son exitosos y que viven de eso, los compositores, es gente que durante muchos años aguantó muchas críticas y muchas críticas hacia ellos mismos, porque Ed Sheeran también empezó tocando en los metros y esa gente que aguantó y que puso por delante lo que querían de su vida, pues llegan a los lugares donde todos admiramos. Entonces es como una cosa muy controversial, porque por un lado se castiga mucho ser auténtico y mostrarte auténtico y mostrarte con los sentimientos y muy humano, pero por el otro lado, la gente más auténtica es la que más alto llega, entre comillas, en este tipo de mundos artísticos, de las que más admiramos y todos escuchamos música y todos tenemos nuestra canción que nos hace llorar y la que nos hace bailar y pues alguien canta eso y esa gente que lo canta, que escribe novelas, biografías, lo que sea, empezaron aguantando críticas. 100%. Es un proceso en el que empiezan y todo el mundo lo critica, hasta el punto en el que se vuelve famoso y ya es reconocido por la sociedad, ya lo podemos admirar. Pero qué duro, estaría muy bonito que desde el principio, cuando una persona expone su lado vulnerable, que sea como que, wow, que lo estás haciendo, estás empezando, este, pues te aplaudo eso. Me gustaría irme profundo a una pregunta. Sí. ¿Qué crees que nos mueve? O sea, okey, entendemos que la crítica, el miedo al que dirán nos frena a hacer cosas. Mm. Más direccionado hacia qué sucede adentro de nosotros con la crítica. ¿Qué nos reafirma a nosotros que la crítica es algo que nos frena tan drásticamente en la vida? Yo siento que parte un poco desde nuestras propias inseguridades. O sea, paras de hacer cosas por miedo, o sea, por miedos propios. O sea, sí uno es el que dirán, pero parte desde una inseguridad. O sea, cuando los artistas se creen y ya son muy famosos, pues esa parte, ¿sabes? Al principio de inseguridad que era como no sé cantar o mis canciones no son buenas, ya cuando lo tienen, ya, pues ya se la creen ellos mismos, pues como que ya esa inseguridad probablemente se transformó en algo más. Creo que igual todos tenemos inseguridades, pero creo que hay una parte muy importante de dónde nace el qué dirán es nuestras inseguridades, porque no estamos confiando lo suficientemente en lo que somos capaces de hacer y de lograr. ¿Entiendes lo que? ¿Y por qué será algo? A lo mejor no lo sabes, no lo sé, pero ¿por qué será algo tan universal? O sea, como humanos todos tenemos inseguridades, ¿no? Sí.
O sea, sí, todos tenemos inseguridades y habrán inseguridades más grandes, más chicas, inseguridades que te paran a hacer cosas. Es que probablemente la crítica es un poco un alimento en la inseguridad, Ujú, muchas veces. Entonces, claro, ese comentario que va directamente a tu inseguridad, la alimenta, la hace más grande y ahora eres mucho más sensible a cualquier tipo. O sea, es como, sí, mientras más grande es tu inseguridad, más sensible eres a cualquier tipo de comentario. Y es un ciclo que se va alimentando. claro. Y por eso probablemente evitamos. Estar expuestos a que nos vayan a Claro. apuntar directamente a nuestras O sea, inseguridades. probablemente es proporcional. Mientras más grande es tu inseguridad, más la proteges y hace todo el sentido. Mientras más dolor te causa una inseguridad, más la quieres proteger. Sí, Mientras más la proteges, no quieres salir a hacer spotlight. sí. Y también es aprender a tomar la crítica de quien viene. Habrán personas que te digan cosas y que nada que ver, que no entienden por lo que has pasado, que no entienden toda tu experiencia y que te dicen algo directamente a tu inseguridad. Es como, pues obvio que me va a decir eso. No está viendo todo mi contexto. Es difícil ponerlo así, es difícil como entender de dónde viene la crítica del otro lado, y es lo que decíamos hace rato. Pero aceptar esa crítica, o sea, o no aceptarla dependiendo de dónde viene, o sea, desde el otro lado, ¿sabes? O sea, hay críticas constructivas y hay críticas que solamente son por atacarlos. Por dañar. O sea, Yo lo veo muy claro, por ejemplo, digamos que yo tuviera una inseguridad de mi nariz. La verdad sí me gusta mi nariz. Pero imagínate que no. Si fuera una inseguridad muy, muy, muy grande, nunca en mi vida estaría en esta toma. Por ejemplo, que pues, se me ve la nariz de lado. Hola. Pero como no tengo esa inseguridad, no la pienso. O sea, no es algo con lo que me enfrento. Tipo, no me siento que me estoy exponiendo. Pero tengo otras inseguridades que sí escondo y no muestro por manera de proteger. Ahora, me pregunto a mí misma, si yo pudiera, en un mundo ideal, que no es, este mundo no es ideal, pero si yo no tuviera ninguna inseguridad, probablemente haría todo, o sea, absolutamente todo lo que se me antoje lo haría porque no me daría miedo el que dirán, porque el que dirán, por toda la conversación que llevamos teniendo, no tiene nada que ver contigo personalmente, tiene que ver con la percepción que tienes tú del comentario de afuera ujú, y a dónde llega dentro de ti, 100%. ¿no? Ujú, O sea, creo que es como una clave de por qué afecta tanto el que irán, porque el que irán es como si fuera o sea, el comentario que te afecta es porque es como si llegara un dardo directamente al blanco de tu inseguridad. sí. Y eso es lo más duro, porque normalmente, bueno, donde más nos damos cuenta, o sea, cuando más nos duelen las inseguridades es porque están apuntando algo que uno no está tan trabajado. Ujú. Pero eso me hace llegar a pensar en otro punto importante, a ver qué opinas, que creo que es un poco, que la verdad yo no lo había pensado. Me lo dijo mi hermana y me hace mucho sentido. Que ella me decía que, o sea, ella me preguntaba que si, o sea, hablábamos del podcast y ella me decía como si me siento lista como para estar expuesta a esa crítica. O sea, creo que ella me decía que se vale a veces no tener como esa suficiente gana o energía para poder tomar esa crítica, ¿sabes? A lo que voy con esto es que se vale a veces no hacer con las cosas por lo que van a decir, porque uno no se siente lo suficientemente fuerte para tomar lo que van a decir, ¿sabes? O sea, creo que a veces es muy válido hacer las cosas sabiendo que va a haber crítica y sabiendo que uno va a tener que trabajar en sí mismo para poder callar esa crítica, pero al mismo tiempo, o sea, escucharte y decir como, a ver, ahorita no estoy en un punto de mi vida en el que me siento lo suficientemente cómodo o cómoda para recibir críticas externas. Creo que 100% estoy de acuerdo contigo y es importante escucharse cuando uno está suficientemente fuerte. Y es exactamente igual, si un día te sientes mal, no, si te sientes mal, tienes calentura, no te sientes suficientemente fuerte para pararte e ir a correr 10 kilómetros y tienes que escuchar a tu cuerpo. Y se vale, entonces reposas. Pero lo importante ahí es trabajar el sentirte mejor para así ir y correrlo. Claro. Porque si no, entramos en un estado de comodidad en el que hoy no me siento bien, entonces no lo enfrento. Hoy no me siento bien, entonces no lo enfrento. Entonces nunca te accionas. Sí, Creo que es muy importante lo que estás diciendo, pero es muy importante también trabajar el fortalecer lo que tengamos que fortalecer para así lograr
cumplir con lo que queremos cumplir. Sí. O sea, lo que también digo es que como que puedo entender un poco el más allá de las personas que no hacen las cosas por el miedo al que dirán, o sea, como que siento que es algo muy humano, como ese pensamiento de me da miedo lo que van a decir los demás, entonces como que no lo voy a hacer. O sea, no lo juzgo, ¿sabes? Es algo muy humano. No, totalmente. Todas, yo también lo hago, tú también lo haces. Sí. Pero creo que, o sea, estoy muy de acuerdo contigo. Hay veces que estamos en una posición muy vulnerable y hay veces que es más contraproducente forzarte a salirte de la zona que escucharte, cuidarte y hoy quedarte en la zona y probablemente mañana y el tiempo que necesites. Sí, y ahorita que estás diciendo eso, pensé en un ejemplo que, a ver, romper el que dirán, o sea, se puede ver desde estas personas que son artistas, pero a mí lo más valioso son estos pequeños pasitos que damos para romper el que dirán de una escala muy chiquita. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, hace como un par de años salimos a un bar que era open mic y era como que podías hablar en público y la gente recitaba poemas, cantaba, ¿Puedo dar un poco de contexto de ese open mic? Era un open mic eh, un martes en la noche en una librería. Todo el público eran viejitos de 70 años para arriba. literal, sí, sí, sí. Y Por eso nos gustaba ir también, porque de verdad no nos importaba tanto eso. pero igual creo que bueno, lo que pasó fue que llegamos a ese lugar y nosotras solo llegamos así de casualidad. Y fue como, ay, mira, hay un open mic, vamos a sentarnos a ver. Y conforme iban pasando las personas, como que las dos nos volteábamos a ver y era como, estábamos tú y yo, la primera vez solo estábamos tú y yo solas. Este, y pasaban las personas y nos volteábamos a ver, y era como, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y no me acuerdo si fue la primera vez que solo tú pasaste o... La primera vez ninguna pasó. Sí, ok. Y nos quedamos con unas ganas gigantescas de pasar. O sea, creo que también es muy humano esta necesidad de expresión, ahora que lo pienso. Sí, muy humano. Sí. El querer expresar. Sí, el querer contar y poderles enseñar un poco de lo que hacemos, pero el punto es que esa primera vez, ya me acordé, fuimos y vimos a todas estas personas, conocimos a gente súper Iba tu padre. hermana también. No, esa vez no iba tu hermana, íbamos solo tú y yo. Sí, y ya, ahí quedó. Y nadie de ninguna de las dos como que o sea, como que no nos animamos, No nos atrevimos. sí, para pasar. Con el partido de viejitos de 70 no nos atrevimos. Un par de semanas después regresamos, como que las dos nos quedamos con el gusanito y empezaron a pasar las personas y Lan y yo fue como, ok, creo que lo vamos a hacer. Y las dos nos apuntamos. Qué nervios, ¿te acuerdas? Qué nervios. Y yo me moría el nervio, o sea, yo no canto, yo no canto, yo leí un poema que había escrito y que es otra cosa que había escrito, que a mí me funciona escribir cuando las cosas están como que tan raras las cosas, escribo. Y entonces en ese punto pasé al open mic y leí una cosa súper personal, o sea, leí algo que me había Sí, pasado de verdad. súper, súper personal y me paré en el escenario y mis brazos temblaban, o sea, yo no podía creer que estaba compartiendo esa parte tan vulnerable de mí a sus 30 personas que habían, o sea. Y yo lloraba, yo te veía, yo no me se empezó a hablar, yo te veía arriba, yo estaba llorando. No veía ni que iba a salir, pero yo ya estaba a flor de piel. Sí, y eso es a lo que me refiero de como que ahí fue una relativa pequeña escala de romper de lo que van a decir los demás de lo que yo escribí. Ahí como que dije, a ver, para mí esto que escribí fue importante, estoy transmitiendo algo que siento y voy a dejar ir el qué dirán de las personas que me están viendo, porque probablemente hay personas que no les va a gustar mi poesía y que no les va a gustar cómo sonó esto y esto, pero me vale y lo voy a hacer porque para mí lo que estoy diciendo tiene valor. Y entonces, pues, lo hice. Y estuvo durísimo, me bajé del escenario, yo temblando, y fue como: "No inventes que acabo de hacer esto". 100%, fue una locura. Y creo que hay esos pequeños momentos de la vida en los que rompemos el qué dirán, y es muy valioso y es muy, muy bonito. A mí me encanta este pensamiento que de repente hay que otra vez no me acuerdo de dónde salió, es como de una película, creo que es una película o algo así, que son como de, mentalizas 5 segundos de valentía, o sea, agarras y dices, en un minuto voy a tener 5 segundos de valentía tremenda, o sea, una tremenda valentía, y en esos 5 segundos lo vas a hacer. Entonces, durante un minuto te mentalizas y de repente agarras y dices,
1, 2, 3, 1, 2, 3. Y en esos segundos estás de verdad en mucha valentía Sí. y te agarras de tu valentía y lo haces. Se acaban los segundos, ya no tienes que hacer nada valiente, ya, te lo hiciste. Pero es como una muy buena manera de atreverte. Esas veces que estás en el trampolín y quieres saltar y, y de verdad quieres saltar, pero no te lo permite el miedo al que digan o la altura del trampolín. Y entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 en esos segundos, Te había error, hasta se me revolvió el estómago. eso es, lo comentamos esa vez que estábamos en ese Sí, celular 100%. y nos agarramos nuestros 5 segundos de valentía Sí. y nos aventamos a inscribirnos. Claro, porque como yo pasé, Ilana también pasó. Claro, fue como un trato, tú vas, yo voy, Sí, sí, sí. juntas hasta el Y como tú infinito. te sentiste, tú pasaste al escenario y yo también te veía y decía: "¿Se acuerda para grabar una parte?" Y yo como y ese es el agarre que más presente tengo que he llorado de felicidad. Normalmente, chance y yo lloro por otras razones, pero aquí fue una llorada de: "No inventé eso, guau, mi amiga está cantando en el escenario, guau, que se paró y que que pudo hacerlo". Y algo que tengan que algo súper personal, a mí súper, tipo, muy personal y fue un reto muy cañón. Pero bueno, ahora tomando esto en cuenta, te quiero preguntar, y probablemente no nos tienes que contestar con cosas, porque pues es algo difícil de identificar, pero ¿crees que hay muchas cosas hoy en día en tu vida que no haces por el que dirán? A ver, de mientras que pienso, ¿tú tienes la Sí, respuesta? y es que creo que me gustaría traer un tema a la mesa. Okey, dímelo. El tema de qué no hacemos como mujeres por el que dirán, en especial en las relaciones, cuando estás dateando. Uy, Súper buen ejemplo. a ver, échale. Yo creo que muchas mujeres, si nos están escuchando, se pueden identificar, que creo que muchas veces, a ver, vamos a poner el ejemplo de tienes ganas de invitar, o sea, conociste a alguien que te movió el tapete y tienes ganas de invitarlo por un café o tienes ganas de hablarle por teléfono, de mandarle un mensaje, en el formato que se vea, tienes ganas de hacer eso, pero no lo hacemos por el qué va a decir él, o sea, como esa perspectiva de cómo voy a ser yo, mujer, la que le manda el mensaje primero y seguro va a pensar A, B, C, D de mí, ¿sabes? O sea, como que lo veo muy claro yo parando de hacer ese primer move, yo parando de mandar ese primer mensaje por miedo a que esa persona piense como, ¿cómo me estás mandando tú el mensaje primero? Pasa muchísimo. Imagínate cuántos te has perdido por no escribirles nosotras. O sea, es un que dirán tan fuerte, nosotras no escribimos. Bueno, yo es Habrá personas que espera sí, ojalá. ojalá que sí, yo espero que haya un momento en que te diga, nosotras sí escribimos. Bueno, yo ya he empezado a escribir, ya lo he hecho y se siente muy extraño, sí, muy extraño, porque sientes que estás haciendo algo mal, Sí, o sea, sientes que te estás brincando una regla, 100%, estás rompiendo una regla. sí, 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 Pero no, ¿por qué? ¿Por qué se siente tan mal? sí, porque si hubiera este pensamiento detrás de, o sea, si se quitaría el pensamiento de qué va a decir esta persona si le escribo, probablemente sí le escribiría. Claro, porque no le escribes por decir, no, va a pensar que qué fácil, o que qué aventada, o Mm, que lo que quieras. sí, Pero, pues, es la única razón por la que no le escribes, ¿por qué otras no le escribes? no sé, Por esa, sí, ¿no? O sea, sí, es muy heavy. Creo que específicamente las mujeres, y seguramente los hombres también, nada más que nos tocará invitar a un hombre para que nos cuente qué no 100%. hacen, pero nosotras lo tenemos muy identificado, y creo que Sí, en las conversaciones entre amigas sale mucho ese tema sí. de no, porque qué oso, ¿ya sabes? Sí, ¿cómo me le voy a acercar yo? ¿Cómo voy a Exacto. yo abrir la conversación? ¿Cómo le voy a llamar yo? Entonces hay todas estas técnicas de darle la vuelta al sistema para que yo le quiero hablar a él, pero voy a lograr que él me hable a mí sin que él se dé cuenta de que yo estoy haciendo que él no sea tipo, qué jodido, ya tan fácil como tú acercarte y ya. 100%. ¿Ya sabes? Es que es muy impresionante cómo el qué dirán se puede ver como que en todas, no sé, en muchas áreas. O sea, Sí, en todas. Es que creo que o sea, el miedo al que dirán es uno de nuestros peores frenos, o sea, es para todos los humanos, perdemos una cantidad de oportunidades gigantesca. O sea, de verdad, yo creo que por miedo al que dirán, perdemos el 90% de las oportunidades que nos presentan. sí, En todos los aspectos, laboral, de relaciones, de amistades, de gustos personales, de hobbies, de
todo. O sea, qué triste. Del 100% de las cosas que queremos hacer, probablemente al final de nuestra vida hicimos el 10% por miedo al que dirán. Y ahorita que estás diciendo eso, me vino a la mente una pregunta. ¿Crees que el qué dirán se quita con el tiempo o es algo que más bien nosotras estamos viviendo ahorita y que gente de nuestros alrededores de edad está viviendo? O si, ¿qué piensas del edad? Creo que sí, el qué dirán es mucho más fuerte en las edades más pequeñas. O sea, creo que, por ejemplo, en la escuela el qué dirán es una cosa muy fuerte para los niños, para los adolescentes, que gobierna mucho de la vida. Es algo muy, muy, muy presente en todo. Creo que la adolescencia específicamente se rige mucho por el miedo al que dirán y tratar de pertenecer y tratar de encontrar tu lugar y todo esto, que muchas veces uno trata de encontrar su lugar en un lugar donde no es su lugar y por eso pasa todo esto que sucede en la adolescencia. Y creo que acabando esa etapa, durante la vida, en todas las edades hay miedo al que dirán, pero creo que se transforma en otros aspectos. Sí, es que es lo que iba a decir, porque creo que en todas las edades puedo ver ese miedo y como ya tocará preguntarle a alguien más grande, pero creo que es algo muy humano y que todos experimentamos por el simple hecho de pertenecer a una sociedad. Estamos todo el tiempo en contacto con otras personas que tienen ideas y juicios propios y que eso va a seguir pasando de hoy a mucho tiempo. Ujú. Creo que es más algo personal que uno tiene que trabajar y que encontrar las paces y de dejar ir, que se está muy Es difícil, pero sí creo que sí se puede. O sea, no sé si al 100%, pero sí creo Mm, que sí se puede eliminar mucho sufrimiento. Es uno de los principios del budismo, de hecho, o sea, esta idea de para eliminar el sufrimiento, una de las cosas es como renunciar a las ambiciones. Esas ambiciones, y yo lo quiero aterrizar a esto que estamos hablando de esas ambiciones de querer gustar, de querer ser como se espera que uno es, o sea, el querer ser aceptado, si uno renuncia al querer ser aceptado, uno es más feliz. De verdad creo, y no, o sea, no creo genuinamente que uno pueda renunciar al 100% porque es muy humano querer ser aceptado, todos queremos ser aceptados, pero sí, es una forma de protección, o sea, también es la forma de expresión, pero sobrevivir de eso. y de sobrevivir. Pero sí, sí se reduce, o sea, si quitamos estas cosas que no nos sirven de nada, que no nos nutre de nada querer ser aceptadas de esta manera, que al contrario nos reducen querer ser aceptados de esta manera, si logramos ir entendiendo esto, de verdad creo que podemos vivir una vida más plena, Mm, más tranquila, más auténtica, más tú. sí, sí, el tema es que en el proceso puede llegar a ser como muy doloroso y muy difícil. Claro, o sea, no hay claves. No, Me encantaría ser, se las sabe. ahí no las Hay pones. plenas. No, pero creo que es un trabajo que vale la pena intentar hacer. Porque, pues, cada vez que yo logro, después de mucho trabajo, hacer algo que quería hacer sin miedo a que dirán, es una sensación muy liberadora. Y sabes qué, yo creo que en nuestro día a día estamos haciendo cosas que estamos haciendo que se rompa ese pensamiento del que dirán. Creo que en nuestro día a día hacemos cosas que no nos damos cuenta, que ya las tenemos como que muy chance normalizadas, que estamos rompiendo con el qué dirán las Por otras ejemplo, personas. Decirle a tu familia una opinión que tienes, porque simplemente crees que es algo importante de decir. O, no sé, pues lo pensé más en niños chiquitos, como que en adolescentes. Esta persona que sí decide ayudarle a la persona que es bulleada y que es como del grupito, o sea, que es del grupito popular y decide ayudar a esta persona, es como, estoy rompiendo con el que dirán porque para mí es importante ayudarle a esta persona. ese es un tema muy fuerte. Y ya no nos queda tanto tiempo de meternos en ese tema, pero sí, creo que hay mucho, mucho que exprimir de ahí. Creo que ahí, tienes toda la razón, se ve en los chavos, los niños que rompen con la popularidad de bullear Ujú. para defender al bulleado, sufren mucho porque se oponen a, a lo que está, entre comillas, aceptado. Y como no va a favor de sus principios, lo rompen y es gente muy valiente. Sí, es lo que digo, creo que no tienes que hacer un podcast, no tienes que compartir tu música, o sea, hay formas muy cotidianas de romper con el que dirán que probablemente no nos damos cuenta. Y creo que es un muy buen ejercicio para llevarnos todos. Ujú. Diario intentar hacer una cosa muy chiquitita, pero que quieras hacer tú
y hacerlo aunque haya opinión ajena, como la cosa más chiquita. Y creo que es hasta un músculo que se puede ir practicando, ¿no? O sea, si uno va practicando el romper este miedo a la crítica, pues probablemente te sientes un poco más fortalecido la próxima vez. Y me gusta esa idea, la voy a aplicar. Pues creo que con esa recomendación, bueno, y la pregunta. Tenemos una Y la pregunta. pregunta para el día de hoy, si no han escuchado los capítulos de antes, tratamos de dejar una pregunta al final del capítulo que nos deja pensando a nosotras y pues esperemos que Preguntan en ustedes. Ajá. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué no has hecho por miedo al que dirán? Específicamente algún ejemplo que sabes que quieres hacer y que no lo has hecho por miedo al que dirán. Ujú. Y con eso cerramos el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Ajá, y escucharnos. Y como siempre decimos, el saber que todas las personas viven este miedo de qué van a decir los demás de mí, da como que cierta tranquilidad. Totalmente, todos somos humanos, todos vivimos estas experiencias tan humanas y bueno, pues exploremos más nuestras profundidades juntos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Sí, Bye, gracias. gracias.